Contamos como ponentes en esta mesa a tres personas que tienen algo en común verdaderamente importante para el análisis que se nos propone. En primer lugar, a Rosa Conde, licenciada en Ciencias Políticas y Económicas, profesora de Políticas también en la Universidad Complutense, fue jefa del Gabinete Técnico del CIS y fue también directora del CIS entre el 87 y el 88. Sí, solo un año. Un año. Fue ministra portavoz del Gobierno, eso los periodistas lo recordamos mucho, entre 1988 y 1993, muchos años. Para portavoz, muchos años. Muchos años para portavoz. Ha sido presidenta de la Fundación Carolina. Tienen una extraordinaria biografía, pero me limito a dar unas pinceladas. Joaquín Arango. Joaquín Arango es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense y ahora es director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Ciudadanía del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ha sido subsecretario de Educación y secretario general de Educación, presidente del CIS entre 1991 y 1996, un hombre con gran experiencia, y tiene un enorme número de publicaciones, todas ellas interesantísimas. Y Fernando Vallespín. Fernando Vallespín es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una gran experiencia en la docencia internacional, en universidades internacionales. Fue presidente del CIS también, más recientemente, entre 2004 y 2008. Es habitual en los medios de comunicación, colabora en El País, en la cadena SER y en Radio Nacional de España. Y en la actualidad, además de catedrático de Ciencia Política, es el director académico y secretario general de la Fundación Ortega Marañón. Bueno, con estas credenciales, que a mí me parecen excepcionales, se trata de que los ponentes hagan una intervención de aproximadamente 10 minutos sobre Quo Vadis España, con el ruego encarecido de que no nos limitemos ni a las encuestas, ni a los 4 partidos, los 2 viejos y los 2 nuevos, sino que abramos el angular y vayamos, como se ha producido en la mesa anterior al final, al modelo territorial en España, a los efectos de la crisis, por supuesto también a la emergencia de nuevas fuerzas políticas, al grave problema de la desigualdad y a aquellos otros factores que creéis que sean condicionantes del futuro inmediato de nuestro país. Haremos también un turno de preguntas y yo les rogaría que fuesen por escrito por economía de tiempo, porque podemos agruparlas y además dinamizar mejor el acto. Rosa, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, pues gracias, José Antonio, y gracias sobre todo a Carlos Clavero por haberse acordado de mí después de tantos años. Fuimos compañeros haciendo encuestas allá por los años 80, cuando todavía no se sabía lo que era hacer una estimación de voto y teníamos todos muchas dudas y las empresas y el CIS colaborábamos para sacar adelante unas encuestas que todavía eran confusas para aquella época. Carlos guarda, yo creo, un buen recuerdo de mí y yo de Carlos, y por tanto le agradezco a Carlos, a Neimo, y por supuesto me gusta la colaboración del CIS en estas jornadas. Yo creo que son unas jornadas muy oportunas, muy interesantes. Yo creo que va a ser muy difícil, José Antonio, que podamos dejar de hablar de los 4 partidos, pero intentaremos ir un poquito más allá. Yo creo que, como decía Ignacio, cuando siguen los sondeos, pues es como una montaña rusa, porque van cambiando de día a día, pero ya hay algunas certezas. Pero de todas maneras, vamos a la pregunta de esta mesa. Si a mí me hubieras preguntado hace un año dónde va España, pues yo te hubiera dicho que no lo sabía. El grado de confusión que había en el país era enorme. No es que ahora no lo haya, sigue habiendo muchos problemas, pero ya empiezan a haber algunas certezas. Pero hemos estado sumidos durante una legislatura con 4 o 5 grandes crisis sobre las que
ya empiezan a verse algunas respuestas que están ligadas precisamente al cambio en el sistema de partidos. Yo lo primero que quería indicar es la preocupación por la crisis económica, una crisis que, aunque el Gobierno diga que estamos saliendo de ella, tiene tres consecuencias nefastas para el país, de algunas has hablado tú. Una son los altísimos niveles de desempleo que no acaban de bajar. Otro, el lacerante nivel de desigualdad que se está produciendo, que ha hablado de ello también Ignacio, y otro muy importante es los recortes que están produciendo una quiebra en algo muy importante para los españoles, que es el estado del bienestar. El cuestionamiento de la sanidad y de la educación universal y gratuita es un problema muy importante. Por tanto, es una crisis que hemos tenido, que le vemos salida, pero que tiene unas consecuencias todavía muy negativas. La segunda crisis que me parece preocupante y que hay que darle respuesta con este nuevo sistema de partidos es la crisis institucional. Todas las instituciones del Estado están en crisis, con una gran desconfianza de los ciudadanos que fragilizan mucho nuestra democracia. Yo haría una excepción. Creo que la única institución que está saliendo de ese bache es un poco la monarquía, después de la abdicación del rey Juan Carlos y la llegada de Felipe VI. El resto de las instituciones realmente tienen una quiebra de confianza enormemente importante que fragiliza nuestra democracia. La crisis territorial, que también hemos hablado de ella, ahora se habla mucho menos de ella en los medios, parece que se ha apaciguado el problema, pero el problema está ahí. Y yo creo que la clave fundamental de ese problema es la falta de diálogo y de sintonía entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Generalitat. Un poquito más de diálogo entre las dos instituciones podría hacer avanzar ese problema. Y por último, hay una crisis que lo envuelve todo, que es la crisis política, la crisis que afecta a todos los partidos y de una manera muy especial, por eso hay que hablar de ellos, al Partido Popular y al Partido Socialista. Quizá porque ninguno de los dos, cada uno a su estilo y a su manera, y no metiéndolos a los dos en el mismo saco, no han sabido dar respuestas a todos estos problemas que están en la sociedad en este momento y que han generado una gran desconfianza, un gran desafecto de los ciudadanos. Ya se ha hablado también en la primera mesa de esta mañana del desafecto. Pero yo creo que hay que insistir en la importancia de ese desafecto porque tiene mucho que ver con todo lo que está pasando y con las soluciones que se pueden dar. Y el desafecto se ve en todas las encuestas, en la falta de interés de los ciudadanos por la política, en la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia, en la desconfianza hacia las instituciones, en la preocupación por la corrupción, en el hecho de que los políticos sean el tercer problema. No, el problema puede ser la situación económica, puede ser la corrupción, pero que los políticos sean un problema para los ciudadanos son el tercer problema. Por tanto, nos encontramos en un año 2015 con 4 importantes citas electorales y unas encuestas que hemos ido viendo que plasmaban 2 hechos que cada vez son más incuestionables. Uno, yo no digo tanto la ruptura del bipartidismo, pero sí la caída de los 2 grandes partidos. Y otro, el surgimiento con fuerza de otros 2 partidos, del partido de Podemos y de Ciudadanos. Pero yo creo que ha habido un momento que hace que esto que hasta ahora era una duda, es decir, estos datos que aparecían en las encuestas de la caída de estos 2 grandes partidos y el surgimiento de otros 2 nuevos, ¿esto era algo real o las encuestas estaban equivocándose? Yo creo que las elecciones andaluzas nos han hecho ver que realmente el modelo de estimación de voto que estaban utilizando, Carlos, que estáis utilizando las empresas de sondeos y que estaba utilizando el CIS, es un modelo de estimación correcto. Yo hice un ejercicio durante estos meses hasta las elecciones autonómicas de Andalucía y es analizar todas las encuestas y al final sacar una media para cada uno de los partidos de todas las encuestas. Y el resultado es impresionante, porque apenas ha habido unas diferencias de décimas. Para el Partido Socialista hubo una diferencia de 5 décimas. Para el Partido Popular hubo otra de 5 décimas a la baja. Solo ha habido un error en la estimación de Podemos, de 1,5 puntos, pero ha sido prácticamente idéntica la estimación para Ciudadanos y desde luego
idéntica para Izquierda Unida, que solo se ha diferenciado en una décima. Es decir, a mi juicio estos resultados suponen un punto de inflexión. Es decir, en este momento las encuestas tienen un modelo de estimación que pueden hacernos pensar que esto que estamos viendo ahora tiene mucho que ver, por supuesto, con el estado de ánimo, pero con un estado de ánimo real y que, por lo que aparecen por otros indicadores de las encuestas, pueden mantenerse en el tiempo. O sea, yo creo que en este momento podemos pensar que el Partido Popular y el Partido Socialista están en torno del 22-24% del voto. Es muy difícil que bajen de ahí y, por tanto, yo creo que podemos pensar que, aunque se haya roto la predominancia de esos dos grandes partidos, siguen teniendo una gran fuerza en las encuestas, y Podemos y Ciudadanos, también sacando la media de todos los sondeos, ponen de manifiesto que están entre el 15 y el 20%. Es decir, a mí me parece que hay una cierta estabilidad en lo que están dando las encuestas. Yo he hecho también el ejercicio de analizar los sondeos de encuestas para las elecciones generales desde enero a ahora, y he sacado la media primero de enero a febrero, porque las cosas han ido cambiando, y luego de marzo y abril, y ahí se pone de manifiesto que el primer partido sigue siendo el Partido Popular con un 24% de media entre todas las encuestas. El segundo partido sería el Partido Socialista con un 22% del voto, subiendo levemente, así como el Partido Popular va cayendo mes a mes, encuesta a encuesta. El Partido Socialista muy levemente, pero va subiendo. Hay una caída clara de Podemos. En la media de enero-febrero estaba en el 24% y ahora está en el 18%, y hay una subida clara para Ciudadanos. En la media de enero-febrero estaba en el 6,8% y ahora está en el 15%. Es decir, estas encuestas configuran, yo creo, un panorama que exige un acuerdo y un pacto entre los partidos. Es decir, si queremos una gobernabilidad estable, si queremos una estabilidad, es importante que haya un pacto y un acuerdo entre estos partidos. Por tanto, entramos en un periodo en el que lo definitivo a la hora de hacer política y de afrontar los problemas del país no es tanto la confrontación, como se ha venido produciendo en los últimos años, sino el consenso y el acuerdo. Bien, es verdad que el otro día leía un artículo que escribía en un medio de comunicación, Santos Juliá, y decía que precisamente es una de las cuestiones más difíciles con las que se enfrenta España en este momento, porque si analizamos la historia de España, desde Fernando VII, con la excepción de los pactos de la Moncloa, nunca ha habido en España periodos de grandes acuerdos. Es más, él decía que España es de todo o nada, y que precisamente en el momento que estamos viviendo ahora es también del todo o nada. Y él decía que este todo o nada ahora se plantea con dos posiciones extremas: los que claman por la ruina del edificio sobre el que se montaron sobre los pactos del 78, y los que, como el Gobierno, dicen que ese edificio no hay que tocarlo. De todas maneras, yo matizaría esta posición, porque yo creo que todos los partidos no están en esa posición de todo o nada, de confrontación y no de consenso. Precisamente el otro día veía un dato en Metroscopia que me hizo pensar que los dos partidos que en este sentido tienen posiciones más extremas, que es PP, negándose, antes hablábamos de la reforma de la Constitución, negándose a cualquier reforma de la Constitución que sí que es necesaria para solucionar alguno de los problemas, o Podemos, que lo que quiere es romper lo que ellos llaman hablan de acabar con el régimen del 78, pues precisamente son los dos partidos que tienen un rechazo mayor en los ciudadanos. En la encuesta de Metroscopia del último mes de abril, el 56% decía que nunca votaría al Partido Popular en unas elecciones generales, y un 33% decía que nunca votaría a Podemos. El resto de los partidos tienen un rechazo mucho menor. ¿Esto qué me lleva a mí a pensar? Que los partidos saben que tienen que moderar sus posiciones, y de hecho los están moderando. Estamos viendo algunas moderaciones, como decía Ignacio, de Podemos, porque se dan cuenta que esos niveles de confrontación no son
no son posibles. Ahora, ¿es difícil el pacto? Es difícil el pacto. Sobre todo el pacto para la formación de gobierno, porque ahora no estamos hablando de consensos generales, estamos hablando de pactos de formación del gobierno. La dificultad la estamos viendo en Andalucía. Se necesita, para que el Partido Socialista pueda formar gobierno, necesita al menos en segunda vuelta la abstención del PP o de Ciudadanos o de Podemos. Los tres partidos, aunque también se está modificando la cosa estos días, están, digamos, poniendo muchas trabas para ese acuerdo. Y yo creo que si queremos entender esta dificultad de llegar a acuerdos en Andalucía, tenemos que recordar que es que tenemos elecciones autonómicas y municipales en mayo y tenemos elecciones generales en octubre. Es decir, los partidos están pensando más en sus electores, es decir, en no hipotecar a sus futuros electores que en la gobernabilidad de Andalucía. Pero sea como sea, yo creo que todos los partidos saben que en las elecciones generales no va a quedar más remedio que llegar a pactos. Llegar a pactos para la formación de gobierno. Ni siquiera hablo de coaliciones, hablo de la posibilidad que algún partido pueda formar un gobierno. Entonces, este es el primer elemento fundamental que yo veo en este futuro que se nos avecina, un cambio en el sistema de partidos que exige una forma de hacer política distinta que obligue, digamos, a los partidos o que fuerce a los partidos a llegar a ese pacto de gobernabilidad para hacer una gobernación estable. Pero ya ahí termino, yo iría un paso más. Yo creo que después de ese pacto por la gobernabilidad es necesario llegar a una política, a una cultura del consenso y del acuerdo como el que ha habido durante muchos años en España, la que se inició en la transición. Durante muchos años, desde luego cuando yo estaba en el gobierno, me acuerdo que hablábamos de los temas de Estado, es decir, de los acuerdos como el acuerdo por el pacto antiterrorista o la política exterior, eran temas en los que todos los partidos se ponían de acuerdo para apoyar el gobierno en esos temas que considerábamos de Estado. Yo creo que esta política de buscar áreas de consenso, a mi juicio, y lo podría explicar, lo rompió Aznar en el 89 cuando llegó al gobierno. Y desde entonces ha sido muy difícil ese consenso. Pero yo creo que la situación actual requiere revisar esa cultura. Hay muchos temas, la regeneración de la democracia, la educación, las políticas de bienestar, que exigen esas políticas de consenso. Por tanto, yo creo que este cambio de sistema de partidos que sí que se está produciendo, produce también una transformación en la forma de hacer política y a partir de este momento yo creo que no se podrá hacer política como en los últimos años, solo desde la confrontación, aunque la confrontación siempre es necesaria, sino que hay que hacerla fundamentalmente desde el acuerdo y desde el consenso. Así veo yo el futuro, un poco positivo, sabiendo que es muy difícil, pero entendiendo que si encontramos esas áreas de consenso y ese cambio en la forma de hacer política que los partidos se van obligados a hacer, las cosas pueden cambiar en el país. Gracias, Rosa, pero te voy a hacer una pregunta comprometida para que te mojes. Teniendo en cuenta que has dado ya una media de porcentajes de voto estimado, entiendo que es. ¿Un voto estimado? 24 para el PP, 22 para el PSOE, 18 para Podemos y 15 para Ciudadanos. ¿Eres capaz de traducir en escaños? No. Claro. Pero yo creo que si soy correcta, digamos, técnicamente, no podría traducirlo en escaño. Ninguna encuesta, prácticamente ninguna encuesta, traduce en escaño. Y te voy a decir más, en las elecciones andaluzas, así como te he dicho que la estimación de voto era perfecta, sin embargo la estimación de escaños fue muy errática. ¿Por qué? Porque con las muestras tan pequeñas con las que se hacen las encuestas normalmente, salvo el caso del CIS, que creo que ahora saca una encuesta, supongo que estará entre 17.000 y 20.000 entrevistas, pero normalmente con el poco número de entrevistas es prácticamente imposible sacar encuestas. O sea que yo te diría más, no sabría sacarte los escaños, ni sabría decirte cuáles son las opciones de gobierno mejores. Es decir, de estos 4 partidos, ¿cómo van a pactar para buscar ese gobierno estable? ¿Quién, con qué y cómo? Yo creo que todavía para eso nos queda mucho tiempo. Gracias, Rosa. Joaquín Arango, adelante, 10 minutos para tu intervención.
Buenos días. En primer lugar, tengo que dar las gracias más encarecidas a Neimo por su invitación y en particular a Carlos Clavero por sus esfuerzos en localizarme rodeado de las brumas del tiempo. Debo decir que lo ha conseguido solo en el último momento, in extremis. Es un placer participar de nuevo en una jornada de Aneimo después de la última vez que fue hace 20 años. Pero ese tiempo no ha difuminado en absoluto el afecto que siento por este gremio del que tan buenos recuerdos guardo. Es también un placer compartir mesa con personas a las que tengo en altísima estima, como José Antonio, Rosa y Fernando. Pero el placer pronto da paso al aprieto, porque apenas he tenido tiempo para enjaretar 4 o 5 ideas nada originales, por cierto. No soy politólogo y, por otra parte, las he centrado en la pregunta que preside esta mesa, la de Quo Vadis España, pero pensando que el punto de vista predominante sería el politológico, digamos. Y por ello no he incluido reflexiones sobre las otras grandes cuestiones pendientes de la sociedad española que tan brillantemente ha evocado Rosa y que cómodamente suscribo. Como alguien pasando de la lingua franca en la que elegantemente está formulada la pregunta que preside esta mesa y respondiéndola en la lingua franca contemporánea, who knows? ¿Quién sabe a dónde va a España? Como una mente brillante dijo hace mucho, prever es muy difícil, especialmente prever el futuro, y esa imprevisibilidad es máxima en el momento actual de España. Los adjetivos con los que se califica habitualmente van desde incierto y volátil a lábil y líquido. Como es bien sabido, la prolongada crisis y la proliferación de escándalos de corrupción han puesto en marcha una potente dinámica de cambio que está en curso y cuyo desenlace aparece grandemente incierto. No podemos atisbar cuál será el desenlace final de esta dinámica, de este amplio, variopinto, multidimensional proceso de cambio, pero incluso su desarrollo resulta imprevisible. No tenemos un retrato final del desenlace, sino más bien un fotograma de una película que sigue proyectándose y que depara constantes novedades. Lo que atrae el grueso de la atención de este proceso, más en este foro, es la transformación del sistema de partidos que ha estado vigente en las últimas décadas, la sustitución del bipartidismo tan exageradamente denostado, bipartidismo por otra parte imperfecto, como se ha recordado, por un cierto tetrapartidismo. Los sondeos ampliamente coincidentes y las elecciones andaluzas han transmitido la imagen de que ese cuatripartito está prácticamente consolidado. Pero sería imprudente, a mi juicio, darlo por hecho, por descontado, por la misma labilidad y versatilidad de la evolución de la realidad española. Basta con volver la vista al pasado reciente
para encontrar esa sucesión de novedades a las que venimos asistiendo, sobre todo en los 2 últimos años. Por poner algunos ejemplos bien conocidos, nadie previó el ascenso aparentemente irrefrenable durante algún tiempo de Podemos, mientras que ahora empieza a vislumbrarse su techo. Algo parecido podría decirse, mutatis mutandis, de la irrupción de Ciudadanos en la escena, en la arena política general, nacional, aunque todavía se encuentra en fase de ascenso y todavía parece que sus techos estén lejanos. ¿Quién hubiera podido prever hace no mucho que UPyD e Izquierda Unida, en lugar de capitalizar la erosión de los apoyos electorales y sociales de los 2 principales partidos hasta entonces, iban a verse casi destinados al desguace, sino por lo menos a la insignificancia? Hace poco también sobrevolaba constantemente la pregunta y la incógnita de a dónde irían a parar los millones de votos del Partido Popular que se guarecían en la indecisión o en la indefinición. Ahora parece que sabemos que han encontrado un destino probable. Hace poco, muy poco, el soberanismo catalán parecía incontenible y generaba en gran parte de la sociedad española temores cuasi apocalípticos por sus gravísimas implicaciones. De modo que el número de incógnitas y el grado de incertidumbre es excesivo como para que sea prudente aventurar posibles respuestas. No sabemos si la erosión de los apoyos de Partido Popular y PSOE han encontrado un suelo. Es probable que sí, comparto la evaluación de Rosa y alguna de la que se ha hecho anteriormente en esta sala, de que probablemente al fin muestren mayor capacidad de resistencia de la que tiende a atribuírseles. Tampoco sabemos cómo y con qué costes superarán los 2 nuevos partidos emergentes el test de la realidad. Hasta ahora han vivido en una cierta zona de confort, han disfrutado más, se han nutrido más de las debilidades de sus contrarios que de sus propios méritos. Veremos qué ocurre cuando tengan que entrar en coaliciones, en alianzas, forjar pactos, definirse sobre infinidad de variables que guardan cuidadosamente en sus cajones y adoptar decisiones impopulares si alcanzan, como es previsible, posibilidades o posiciones de gobierno en alguna zona. En particular, como elocuentemente ha descrito Ignacio Urquizu hace un momento, especialmente para el emergente cuyo nombre empieza por P, puede resultar particularmente difícil encontrar un equilibrio satisfactorio entre el pragmatismo que sin duda requerirá la nueva realidad tras los procesos electorales de este año, y al que buena parte de su máximo liderazgo parecen naturalmente inclinados, y las expectativas que han generado y despertado en gran parte de sus apoyos sociales, digamos, procedentes de la indignación.
En suma, hay más, a mi juicio, más preguntas que respuestas. Muchas de ellas seguramente podrán ser respondidas dentro de un año, en el próximo seminario de AEDEMO, no solo porque ya habrán tenido lugar los procesos electorales cuyos resultados tratamos de anticipar, sino también, y quizás sobre todo, porque esos procesos electorales darán lugar a nuevas realidades políticas que requerirán, por una parte, una nueva cultura política, mucho más necesitada de pacto y de acuerdo de la que ha regido hasta ahora, sino también porque obligará necesariamente a formar alianzas, coaliciones de gobierno. Y como es bien sabido, las alianzas y las coaliciones tienen costes desiguales para los contrayentes. Los beneficios y los costes están asimétricamente distribuidos. No sabemos cuál será esa repartición de costes, pero sin duda algunos de los partidos principales que participarán en esos necesarios acuerdos para conseguir mínimos de gobernabilidad resultarán gravosos para quienes los suscriban. Por otra parte, la velocidad de desarrollo de los acontecimientos parece haber desactivado en la opinión pública la aguda preocupación que en tiempos muy recientes suscitó el ascenso del soberanismo en Cataluña. Y quizá se ha dado por amortizado demasiado pronto. Es probable que los partidos y los movimientos y las fuerzas que impulsan el soberanismo no consigan la mayoría en las autodenominadas elecciones plebiscitarias previstas para el inicio del otoño, y mucho menos la mayoría fuertemente reforzada que sería exigible para que esas demandas tuvieran un mínimo de legitimidad, pero también es seguro que ello no va a neutralizar, a hacer desaparecer la reivindicación subyacente. No va a resolver lo que tradicionalmente se ha definido como la cuestión catalana o el difícil encaje de Cataluña en la organización territorial de España. Otras novedades parecen haber opacado esta vital cuestión, que sin duda reaparecerá después de septiembre y estará presente, influyentemente presente en las elecciones generales de final de año. La solución, desde luego difícil, de este viejo asunto esencial requerirá consensos que serán muy difíciles de forjar. Entre ellos sería necesario, pensamos muchos, seguramente la mayoría en España, una reforma de la Constitución que, además de atender muchos otros puntos, facetas revisables necesitadas de revisión de la misma, aborden decisivamente este crucial encaje. Pero es improbable que la nueva configuración política que emerja de los procesos electorales de 2015 sea la más propicia para forjar el grado de consenso que sería necesario para proceder a esta reforma. Cabe prever también dificultades de gobernanza y de gobernabilidad
mientras se reformula nuestra cultura política hacia dosis mayores de proclividad al acuerdo, al compromiso, al pacto. Y ello va a pesar decididamente sobre las otras grandes cuestiones sobre las que José Antonio nos animaba a pronunciarnos, cosa que yo no he hecho, pero sí Rosa. En suma, hay más preguntas que respuestas y probablemente el tiempo para responderlas es aún demasiado temprano. Yo, Joaquín, te añado una pregunta más a raíz de tu intervención. ¿Es verosímil en tu tesis que entonces los dos nuevos partidos al final se queden en nada? ¿O que disminuyan radicalmente en los próximos meses? No lo creo, aunque estamos en el reino de la especulación, ¿no? Es previsible que paguen precios, que la vida les resulte más difícil de lo que ha sido hasta ahora, porque van a tener que entrar en alianzas y eso siempre les puede obligar a desdecirse de muchas posiciones que han sostenido hasta ahora, y porque si llegan a formar parte de esquemas de gobierno, en coalición, en comunidades autónomas, en ayuntamientos y quizá después en la escena general, van a tener en algún momento que adoptar decisiones impopulares y van a tener que pagar los precios. Pero el daño que la imagen de los dos principales partidos ha sufrido en estos años, por la crisis y por la proliferación de escándalos de corrupción, es demasiado profunda como para que pueda dar lugar a una vigorosa y rápida recuperación. Y probablemente los dos partidos emergentes van a seguir beneficiándose de ese estado de ánimo al que tantas veces se ha aludido aquí, ¿no? Gracias. Fernando. Sí, bueno, yo también quiero empezar agradeciendo a Neimo y desde luego a Carlos que haya pensado en mí para estar aquí, que por supuesto lo estoy pasando muy bien. También me encanta que estén aquí la gente del CIS y que el CIS esté apoyando esta iniciativa. Bueno, porque sigo teniendo ahí un attachment afectivo con la casa, que supongo que eso me acompañará ya el resto de mi vida, como es obvio. Y bueno, voy a entrar muy rápidamente en lo que es el tema. Bueno, está casi todo dicho, pero a mí me gustaría formular algunas de las cosas que han salido de otra manera y me salgo del propio guión que yo mismo me había hecho, ¿no? A la vista de un poco de lo que hemos puesto encima de la mesa. Yo creo que el hecho de que nos planteemos una pregunta como esa de quo vadis, ¿no? ¿A dónde vamos?, es señal de que realmente se nos ha cambiado un poco la trazada por la que veníamos, ¿no? Es decir, que ha habido ahí una cesura y que, en cierto modo, hemos cambiado el trayecto y vamos hacia un lugar desconocido en la reciente historia contemporánea de España. Y, por tanto, la gran pregunta aquí es, y voy a utilizar la terminología de Podemos, o sea, ¿en qué medida se va a abrir o no el candado del 78? Es decir, desde el 78 hemos ido por unos cauces más o menos bipartidistas, eso desde luego también es discutible, yo también pongo en cuestión que haya sido siempre bipartidista, y ahora parece que vamos a entrar en otra cosa. Y vamos a entrar en otra cosa porque en gran medida la crisis económica, que yo creo que es la variable fundamental en estos últimos años en España, la crisis económica nos ha sacudido de tal manera que ha puesto en cuestión yo creo que tres dimensiones de nuestra vida en común, que son las que tenemos que revisar. La primera y fundamental es la que tiene que ver con el quiénes somos. O sea, una vez más, en España el problema está en, que es esto que nosotros llamamos ahora pues la cuestión territorial, indudablemente. Es el problema catalán, pero es un problema que también afecta a otras comunidades autónomas,
Todos sabemos que el Estado autonómico no ha acabado de funcionar en su conjunto, o sea que no es solamente el problema autonómico, y esto afecta a nuestra propia identidad como país, es decir, quiénes somos en España y cómo podemos organizar nuestra convivencia. Ese sería el primer punto. El segundo es, digamos, el efecto más importante de la crisis, seguramente, que es, indudablemente, que se ha generado una nueva fractura social en España, que es necesario volver a soldar, que tiene mucho que ver también con la propia crisis del estado de bienestar. Ninguna de las cosas que afectan a España son exclusivas de España. Esto afecta sobre todo a los países del sur de Europa, muy particularmente, quizá porque nos habíamos acostumbrado a un tipo de economía que tenía la capacidad de competir bajo determinadas condiciones, que son condiciones que ya no están presentes, entre otras razones por la cantidad de deuda que hemos ido asumiendo y que, por tanto, exige revisar, y esto sí lo quiero subrayar mucho, nuestro modelo de desarrollo económico. Es decir, que nuestro problema del estado de bienestar tiene mucho que ver con la posibilidad de financiarlo, y eso a su vez nos remite a dos graves problemas sociales que tenemos, que es el del modelo productivo y otro que me extraña que no haya sacado Joaquín, porque es quien más sabe de esto, que es nuestro problema demográfico, que es verdaderamente terrible como escenario de futuro. Y si hablamos de futuro, tenemos más remedio que incorporarlo de una manera clara. Y luego el tercer problema, que es sobre el que ha hablado casi todo el mundo aquí, que por tanto tampoco exige que me extienda demasiado, el tercer problema es indudablemente el problema de la regeneración democrática. Es decir, en España se ha producido un divorcio radical entre ciudadanía y clase política. Me parece que es absurdo no negarlo, es lo que explica también la aparición de estos nuevos partidos. Yo creo que este divorcio se traslada a una profunda crisis de confianza, y una crisis de confianza es una crisis de legitimidad. Lo interesante es que esa crisis de legitimidad se está suturando, y esta es la crisis que yo creo que en la que estamos avanzando más hacia una solución, se está suturando a través de la aparición de estos nuevos actores, con independencia de si estos actores van a tener después una mayor o menor plasmación en nuestro sistema representativo como un todo. Lo que me parece que es evidente es que los ciudadanos han tenido la capacidad ya para operar activamente y poner contra las cuerdas a los actores tradicionales, es decir, a los dos grandes partidos. A mí me parece que aquí hay que señalar dos cosas sin las cuales no entendemos lo que está pasando. La primera es que no es un problema estrictamente español, es decir, que esa desconfianza hacia la política se está produciendo en muchas otras democracias. En gran medida el avance de los partidos populistas xenófobos y de extrema derecha en la mayoría de los países de Europa, pero también en el sur hay otros que, como puede ser Syriza, lo que demuestran es gran parte de esa desconfianza, es decir, que es un mecanismo para intentar evitar votar a partidos que se entiende que ya no representan a la gente, sino que se han cartelizado y que realmente son partidos más del Estado que de sus representados, ¿no? Y yo creo que eso que se ha producido en muchos otros sistemas democráticos se está produciendo también en España. Pero a mí lo que me interesa, que parece que es el tema que debemos analizar, lo que me interesa es que hemos roto con algo que sí venía desde el 78, que era que la distribución de los votos solía seguir unos vasos comunicantes, ¿no?, dentro de determinados partidos que estaban ya mínimamente cristalizados. Es decir, que los votos que perdía el PSOE, una parte muy importante, pasaban rápidamente al PP, o pasaban a partidos nacionalistas, o pasaban a Izquierda Unida, y después también a UPyD. Y que ahora de repente lo que nos encontramos es que esos vasos comunicantes no funcionan y que conectan con partidos nuevos. Y aquí viene un punto que no se ha dicho y que me parece que es muy relevante, que es la velocidad inusitada con la que estos partidos se han constituido. O sea, que esto es lo verdaderamente asombroso, porque claro, hemos pasado de un bipartidismo a un tetrapartidismo, según dicen las encuestas, por supuesto habrá que ver lo que queda al final, a un tetrapartito donde dos de esos partidos no estaban en el sistema político que se ha transformado a través de su incorporación.
Y a mí esto es lo que me parece que es realmente revolucionario. O sea, por tanto, la revolución no está en la crisis del bipartidismo, porque eso, antes lo ha dicho Ignacio, me parece que tiene toda la razón, esto está ocurriendo en todos los países europeos, salvo Portugal, que nadie lo cita, pero Portugal parece que se mantiene bastante bipartidista. O sea, que estamos, lo interesante aquí, y el hecho diferencial de España no es que vayamos a un sistema más multipartidista. Ya digo que esta es una pauta que se está dando en toda Europa, incluso en el Reino Unido. El otro día vi a 7 señores que estaban allí en un debate electoral. ¿Quién lo hubiera dicho en el Reino Unido? 7 personas, representando a 7 partidos en un mismo debate electoral. Bueno, eso tiene mucho que ver con cambios, si queréis entramos luego en el coloquio, cambios sociológicos de la sociedad europea. A mí lo que me parece verdaderamente fascinante es que son partidos nuevos, pero son partidos nuevos de verdad. Es que uno se montó y lo estamos viendo ahora, que están saliendo muchos libros sobre cómo es el Fondo Podemos, es que se montó un departamento universitario, y al cabo de nada tienen representación, 5 escaños en el Parlamento Europeo, revolucionan la vida política nacional, obligan al PSOE a moverse, ¿y esto por qué se da? Y esto se da, entre otras razones, porque la política, bajo las condiciones actuales, ya no sigue las pautas tradicionales, sino que la política ha cobrado una cierta autonomía respecto de lo que antes se daba por supuesto, como puede ser ese predominio total de los medios de comunicación tradicional, que atendían a unos u a otros, medios de comunicación tradicional, que ahora compiten entre sí, que además están en una grave crisis, si ven un fenómeno nuevo, como lo nuevo es lo que vende, inmediatamente captan su atención, y luego están pues, las redes sociales, que lo que sirven es para dinamizar también ese espacio público, entrando en competencia con esos medios tradicionales, pero sobre todo con la capacidad que tradicionalmente tienen los partidos de ser ellos quienes encauzan las necesidades de la gente. Las necesidades de la gente ya no se dejan necesariamente encauzar por aquello que definen los partidos, ha cobrado autonomía y esa autonomía es la que está sacudiendo el tablero. Podemos no es un partido tradicional, tiene otra estructura, está ahí. Bueno, puede ser flor de un día, pero enseguida puede surgir otra cosa parecida a Podemos, no nos olvidemos de eso. O sea que estamos ante una situación novedosa que no se deja encajar tan fácilmente con, digamos, nuestra estructura conceptual, ¿no?, de bipartidismo, multipartidismo, sino que yo creo que la sociedad civil ya también tiene capacidad para movilizarse de otra manera. Y lo estamos viendo en estos Guayem o Ganemos varios, que también en los municipios pues se pueden organizar, improvisar incluso partidos que pueden después desaparecer rápidamente o acabar cristalizando, como ocurrió en su momento con el Partido Verde Alemán, que en un principio fue un movimiento social, acabó siendo un partido y ahora mismo pues es un partido muy honorable dentro del sistema de partidos alemán y casos de estos los vemos también en otros lugares. En Ciudadanos nos encontramos con algo muy parecido. La gente moderada, José Juan Tuario dice que en España estamos viviendo una revolución de centro, y me parece que es una buena expresión si uno ve las encuestas, realmente que la cantidad de gente que se ubica en el centro, pues bueno, esta gente no estaba dispuesta a votar un determinado partido, que no se daba por enterado de que en este país las cosas ya no se resolvían al modo tradicional, como se venía resolviendo cuando era bipartidista. Y entonces, pues de repente aparece un partido que solamente operaba en el escenario catalán y desde hace poco tiempo que empieza a estallar en el resto del territorio nacional. Bueno, eso era imprevisible, pero claro, bajo estas condiciones es posible. O sea que nadie tiene ganado el estatus y hay que pelear permanentemente por el estatus. Por tanto, lo que yo quiero decir con esto es que el futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí y hay un partido que no se ha enterado, que es precisamente el Partido Popular. Y me parece que el Partido Popular, a pesar de que estoy de acuerdo viendo las encuestas, que todavía tiene un suelo muy importante, el Partido Popular yo creo que está ignorando estos nuevos datos. El Partido Socialista por lo menos ha tratado de moverse, ha tratado de ofrecer, y lo hemos visto antes también, un poco cuando pasó revista algunas de esas iniciativas de reforma constitucional, se ha movido para tratar de poder enfrentarse a lo que son realmente las demandas de muchos sectores de la sociedad española.
Bueno, si esto es así, si estamos condenados en cierto modo a renovarnos en estos tres aspectos que he mencionado al comienzo, para eso lo que necesitamos indudablemente es consensos. Y aquí es donde entramos ya un poco en lo que se ha hablado. Hasta aquí tenemos que volver a una cultura de consenso. Y claro, la gran pregunta que tenemos que hacernos es si realmente hay incentivos por parte de los nuevos partidos, pero también de los viejos partidos, para incorporarse auténticamente a esos consensos que son absolutamente imprescindibles. Yo creo que, es una intuición, yo creo que lo que van a tratar de hacer los nuevos partidos o los viejos partidos cuando tengan que cooperar con los nuevos, en el caso de que sean los nuevos los primeros, que también puede ocurrir, lo que se va a tratar de hacer es lo que hicieron siempre los partidos nacionalistas con los partidos nacionales, partidos, digamos, de ámbito estatal, que es el apoyo parlamentario. Es decir, no acabar de pringarse, por entendernos. Y esto no es lo que necesitamos. Yo creo que necesitamos son auténticos gobiernos de coalición. El problema de los gobiernos de coalición, y esto me parece que hay que advertírselo a la gente, el problema de los gobiernos de coalición, y eso lo decía Carl Schmitt de una manera muy gráfica. Carl Schmitt decía, la ventaja, decía él, de los gobiernos de coalición es que nos permiten no tener que cumplir las promesas electorales. Es decir, tener que traicionar gran parte de nuestro propio ideario. Entonces, yo creo que, bueno, ahí es, y esto se va a producir. Esto se va a producir, es decir, si hay gobiernos de coalición, y aquí podemos citar también a muchos politólogos, los gobiernos de coalición normalmente son los gobiernos que menos reflejan lo que son las preferencias de los ciudadanos, porque todos ceden, al final. O sea, con lo cual, al final, digamos que los gobiernos de coalición son gobiernos que, por definición, generan siempre problemas. Pero una situación en la que estamos, donde no se trata solamente de la gobernabilidad cotidiana, no se trata solo de que funcione el gobierno de la Ciudad de Madrid o el de la Comunidad Autónoma Andaluza, sino que se trata de que seamos capaces de hacer esos pactos a los que me refería en un principio. Si realmente queremos ir a esos pactos, tenemos que ir a gobiernos de coalición lo más extensos posibles, o al menos a consensos entre partidos que permitan llevar a cabo lo que yo creo que es realmente una necesidad, que es efectivamente la reforma constitucional. Y bueno, yo lo dejaré aquí. Una pregunta al hilo de lo que has expuesto, y aunque la frase es un poco provocativa, corresponde a un líder del Partido Popular, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en su formulación? Los procesos electorales se quedan tres, autonómicas y municipales, catalanas y generales, son lo más importante que va a ocurrir desde la muerte de Franco. No, yo creo que no. Además, a mí me parece que es una frase que realmente... Es una frase de provocación, claro. Es de provocación y es de titular, ¿no? Claro. Es un titular magnífico. Es de Arenas, pero tú has hablado de abrir el candado del 78. Sí, no, que esa es la gran pregunta. Podemos hablar del candado. Sí, pero que realmente la pregunta que nos hacemos todos es esa, ¿no? Es decir, nos estamos saliendo de un modelo que es el modelo que conocemos, vamos hacia otro modelo y realmente no sabemos todavía cuál es. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que el inicio de ese nuevo modelo muy probablemente sea el que nos vamos a encontrar fundamentalmente en noviembre, pero eso no significa que noviembre sea la fecha decisiva. Igual no conseguimos generar mayorías y volvemos otra vez a tener que hacer otras elecciones, cosa que no es de excluir, sobre todo si hay una mayoría de los representantes que están a favor de efectivamente abrir una reforma constitucional, ¿no? Que eso inmediatamente pues lo que hace es disolver y, por tanto, convocar a nuevas elecciones, ¿no? Yo eso no lo excluiría. Desde luego son importantísimas estas elecciones, sobre todo las generales, porque van a significar, bueno, el ver cómo se reorganiza nuestro sistema de partidos, pero por el dinamismo que estamos viendo dentro del sistema de partidos, sobre todo por la volatilidad que estamos viendo también en las encuestas en lo que se refiere al cambio, la intención de voto entre los cuatro grandes partidos, pues yo creo que sería muy aventurado, lo habéis dicho los dos, ¿no? Sería muy aventurado
muy aventurado ahora pues decidir, bueno, quién puede quedar al final por delante o por detrás. Muy bien, ¿preguntas? Sí, aquí. Aquí hay una pregunta. Aquí. Tenemos exactamente 10 minutos porque el acto lo va a clausurar Ignacio Cardero, el director del Confidencial. Sí, muy brevemente. En primer lugar, decir que habéis estado formidables, como siempre. Me ha encantado veros de nuevo después de tantos años. Y me ha faltado una respuesta muy sencilla, aparte de todo lo que habéis dicho. ¿Vamos a mejor o vamos a peor? ¿A quién quieres que la contesten? Los tres. Rosa. Bueno, pues yo, como estoy hoy positiva, yo creo que vamos a mejor. Salimos de una época muy oscura de España. O sea, hemos estado 4 años en los que han pasado cosas muy terribles. Como yo decía al principio, crisis muy profundas. Crisis muy profundas de las que no hemos sabido salir con un gobierno con mayoría. Lo que está claro es con un gobierno con mayoría de derechas, como es el Partido Popular, la respuesta a los grandes problemas del país ha sido nula. Ellos lo están pagando políticamente, según dicen las encuestas, pero por lo que vemos por sus responsables políticos no se acaban de enterar, porque la intervención que ha hecho Casado hace un rato, pues él decía que su problema fundamental en las elecciones es la abstención. El problema fundamental que tiene es la transferencia de voto a otros partidos, en este caso como Ciudadanos, precisamente por la falta de respuesta a los problemas económicos, sociales, políticos, institucionales. Es que venimos de un periodo demasiado oscuro y con muy pocas respuestas, con un partido socialista en plena transformación y con Izquierda Unida, con muchos problemas internos, como estamos viendo ahora, que han aflorado, pero que vienen ya desde hace tiempo. Entonces yo creo que algo, yo por eso decía al principio que si me preguntaban hace un año yo diría que no sabíamos dónde vamos y ahora sabemos un poco más. Yo creo que es verdad que esto no está consolidado, este nuevo sistema de partidos, pero ya se va avanzando algo que parece un poco definitivo. Es muy difícil, es verdad que el apoyo de Podemos puede bajar o el de Ciudadanos subir, pero yo creo que nos vamos a mantener en este juego de partidos que si sabemos llegar a pactos, o sea, si sabemos aceptar esa cultura de pactos que hemos tenido en otra época, o sea, los primeros años de la transición, yo sé que ahora hablar de la transición pues no está muy de moda y sobre todo si hablamos gente de aquella generación, pues parecemos el abuelo Batallitas, pero sin embargo no, o sea, creamos un sistema democrático en España que ha sido muy útil durante 30 años, pero que se ha roto al final y se ha roto por el mal hacer, yo a mi juicio, de un partido fundamentalmente, pero también por la falta de respuesta de todos los partidos. El hecho que estos nuevos partidos recojan el estado de ánimo de la gente, yo hay una observación que hago últimamente. Cuando hablamos de la crisis social, hablamos de las mareas, de los grandes movimientos de rebeldía social que ha habido durante mucho tiempo y que confluyeron o empezaron a partir del 15M. Esos movimientos ya no existen. Estos grandes partidos han recogido ese malestar de la gente y lo han convertido en forma de apoyo electoral. O sea, yo creo que algo están ordenando el caos que había en la desafección y en la respuesta de los ciudadanos. O sea, que yo en principio creo que el que pierdan poder los dos grandes partidos y les fuerce a cambiar sus políticas, que no le quedará más remedio al Partido Popular que cambiarlas, el Partido Socialista lo está intentando, y que estos dos nuevos partidos moderen también sus posiciones porque tengan que llegar a pactos, aunque eso supongan hipotecas, yo creo que a medio plazo para el país es bueno. Brevemente, Joaquín, ¿mejor o peor? Dos respuestas. La primera es no sé, y la segunda es depende de cuál sea el término de comparación que escojamos. Si el término de comparación con el que contrastamos el próximo futuro es el pasado reciente, los 5 o 6 últimos años, hay que pensar que sí, vamos a mejor. Contestando a lo que antes preguntabas a Fernando, yo creo que después de la muerte de Franco lo más importante que ocurrió fue la transición, la Constitución, etcétera, y después
la crisis económica de 2008 en adelante, que ha sido absoluta y totalmente devastadora, que ha sido un terremoto que ha puesto todo en cuestión. En comparación con esos años, desde luego, vamos a mejor. Empezamos a respirar. Algunos de los fantasmas que nos obsesionaban empiezan a difuminarse. Pero más a la larga no estoy nada seguro. Pienso que vamos hacia una terra incógnita, no sabemos cómo puede funcionar. Y por otra parte, algunos de los grandes problemas estructurales, crónicos de España, como sociedad y como economía, probablemente van a seguir vigentes. Y no creo que la nueva configuración política tenga más capacidad para resolverlos, porque son inherentes, son estructurales, están enraizados en nuestra cultura cívica, política, legal, en nuestro sistema productivo, en nuestro desastroso mercado laboral, etc. Fernando. Yo soy optimista. Yo creo que hemos conseguido enmendar algo que me parece que era catastrófico para un sistema democrático, que es esa ausencia de confianza entre, digamos, en la política. Hemos recuperado la política y yo creo que si recuperamos la política tenemos alguna oportunidad para poder realmente resolver los problemas que son de todos, ¿no? O sea, mientras eso no estaba funcionando, indudablemente no había posibilidad de resolver los problemas, porque siempre íbamos a tener a los ciudadanos en contra, y por tanto, quien quiera que pretendía resolver los problemas, pues se enfrentaba a un problema que me parece que es de fondo. Yo soy optimista, y esto es curioso, esto es nuevo, yo soy optimista respecto de España, pero soy pesimista respecto a Europa. Y a mí me parece que todo lo que ocurra en Europa nos va a afectar, porque ya es parte nuestra, y ahí realmente soy bastante pesimista. Pero respecto de la forma en la que podemos reencauzar lo que fue el sistema desde la transición, pues a mí me parece que eso lo vamos a conseguir.